En los últimos días hemos conocido de este caso de una pareja de padres que se niega a inocular, a vacunar a su hijo de 4 meses, pese a un fallo de la Corte Suprema que ordena tal procedimiento. Este menor no ha recibido vacunas en el hospital de Osorno. El padre se llama Héctor Higueras y está en contacto con Una Nueva Mañana en Cooperativa. Héctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señorita. Estoy bien, gracias a Dios. Un poco preocupado por esto que está pasando con mi hijo, pero estoy bien. Héctor, partamos por contar el inicio de esta historia, porque el caso se remonta a octubre del año pasado, entiendo, cuando nace su hijo y ustedes rechazan esta vacuna que protege contra la tuberculosis. Sí, mira, antes que nada te voy a interrumpir un leve momento porque estoy consternado, con el corazón un poco apretado. Recién estaba hablando con una mamita, la señora Yuli Maturana Rojas de Chañaral, de la tercera región, y ella me estaba contando que su hijo estaba sano y 6 días posterior a la vacuna el niño muere. Ella demandó al consultorio de Chañaral y hace 1 año y 4 meses que está en proceso, nadie le ha respondido nada, le han dicho que las pruebas se perdieron con el problema, con el aluvión que hubo allá, y me dejó un poco triste la historia y me hace querer a defender a mi hijo con más uñas y dientes en este momento. Así que ahora te puedo responder después de eso que te dije la pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta? Cuando nace su hijo en octubre del año pasado, ustedes es ahí cuando se niegan a que lo vacunen en el hospital de Osorno con esta vacuna que protege contra la tuberculosis. Sí, efectivamente. Cuando nace el año pasado, en octubre, nosotros nos negamos rotundamente. Y en realidad mi mujer estaba sola, yo estaba trabajando en Punta Arenas y ella tuvo muchos problemas en el hospital. La acosaron, su salud psicológica quedó mal, ella no pudo dar pecho desde ese momento y así fue. ¿Qué argumentos le entregan en ese minuto ustedes al personal médico que intenta poner la vacuna a su hijo? Lo que te estaba diciendo recién, que nosotros tenemos antecedentes ya de buena fuente con diversos estudios que hemos visto por la web, hemos conversado con doctores, que lamentablemente hoy el tema de la vacunación en Chile no es nada más que un negocio, y la próxima semana va a empezar la campaña televisiva y vamos a ver todo lo mismo, y siempre a través del pánico, ¿sabes? Por eso ya lamentablemente no puedo confiar en un tema tan corrupto que todos los días vemos por televisión. Héctor, quedémonos en esa parte porque usted dice que tienen buenas fuentes y han visto estudios particularmente por la web. ¿Dónde? ¿Cómo llegaron a esos estudios? ¿Alguien se los mostró? ¿Ustedes tienen o comprobaron la veracidad de esas páginas, por ejemplo, de donde sacaron los estudios? ¿Qué estudios son? Mira, los diversos estudios corresponden incluso a la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Ya la parte de medicina de esa universidad tiene estudios al respecto que están publicados en la web. Ya allá también nosotros nos asesoramos en Santiago hay un periódico, El Guardián de la Salud, ¿ya? Que se está haciendo muy conocido por estos temas. Ellos también nos asesoraron en este sentido y los diversos, más de 200 estudios de manera independiente, ya que no son patrocinados por estas empresas transnacionales que lo único que hacen es hacer lobby sobre los gobiernos. ¿Ustedes cuándo comienzan a buscar esta información? ¿En qué minutos se abocan a buscar información sobre las vacunas? Mira, yo de los 18 años, gracias a Dios, por suerte, llegó una información a mis manos que me llamó la atención ya, y la comencé a estudiar y cuando me fui dando cuenta de todo esto sobre la mafia de la vacunación y los medicamentos, o sea, el asombro fue, y hasta los días de hoy, por eso estoy tan férreo en mi postura. Ya, pero el Ministerio de Salud, usted sabe lo que han dicho, que en el programa de vacunación en Chile hay solo una vacuna que contiene eventualmente trazas de timerosal y todas las demás son libres de este componente, que es el que ustedes ponen como argumento para tener este miedo y estas razones para no vacunar a su hijo. Mira, partiendo del antecedente que la vacuna es cuestionable, o sea, fabricada por el laboratorio farmacéutico, nosotros tenemos evidencia que los demás medicamentos, aunque no contengan el timerosal, son igual de dañinos o tal vez en menor grado, pero también muy dañinos para los menores y para la población en general. Todo tipo de vacunas, estoy hablando de todo tipo de vacunas. Ya estamos hablando con Héctor Higueras, el padre de este menor, esta familia que está desafiando de alguna manera a la Corte y asegura que no van a vacunar a su hijo de 4 meses tras la polémica, porque después que ustedes se niegan, cuando su hijo nace, se presenta un recurso de protección por parte del servicio asistencial del hospital en Osorno y finalmente es la Corte Suprema la que determina que hay que vacunarlo y es una
sentencia que hay que ejecutoriar, quiero decir. Ustedes han dicho que no lo van a aceptar, pero ya el tiempo está corriendo. ¿Qué contacto han tenido ustedes con las autoridades del Ministerio de Salud de la región de Los Lagos y qué piensan hacer en este minuto del tema? Mira, lo único que nosotros nos han informado, y me he enterado a través de la prensa, que ellos nos piensan venir a buscar con la fuerza pública si es necesario, ¿ya? Nosotros también estamos amparados en la ley 20.584 que menciona claramente los derechos y deberes de los pacientes, y te voy a leer aquí un artículo 14 que dice textualmente: toda persona tiene derecho a otorgar o denegar, dice, ¿ya?, su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado con su atención de salud. Y el último, el artículo 15, dice: cuando la persona se encuentre en incapacidad de manifestar su voluntad, en este caso mi hijo, nosotros sus padres somos los responsables. Así que ningún decreto de vacunación puede pasar por esa ley. Héctor, pero la Corte Suprema ya dijo otra cosa con respecto a la legislación vigente en Chile y hay una orden de vacunar a su hijo. ¿Cuál es la posibilidad que tienen ustedes ahora? Mira, las instancias legales que nosotros tenemos, sería apelar a la Corte Internacional. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente, perdón. Y eso lo estamos viendo con 2 abogados de Santiago y un asesor jurídico que nosotros tenemos, y estamos viendo esa posibilidad, ¿ya? Pero en lo pronto nosotros, no sé cuál será la sanción por mi desacato, pero yo estoy con claras convicciones, ¿ya? Y no pretendo, como te digo, vacunar a mi hijo. Voy a llegar a las últimas consecuencias. Si tengo que morir yo, querida amiga, lo voy a hacer, y no voy a permitir que mi hijo inocule este veneno con el pseudo argumento de que es para proteger su salud, cosa que la gente lamentablemente en nuestro país no se informa y no sabe que es mentira. Es Héctor Higuera, el padre que rechaza acatar el fallo de la Corte Suprema que los obliga a él y a su pareja a vacunar a su hijo. Héctor, muchísimas gracias por esta conversación con Cooperativa. De nada, hasta luego, muchas gracias. Gracias. Y a partir de este caso, de esta pareja de Osorno que rechaza acatar este fallo de la Corte Suprema, este debate sobre las vacunas una vez más se reinstala en Chile. No es un tema que pase solo aquí, es un tema, es una tendencia, una moda, dirán, a nivel mundial. Y vamos a conversar de esto con el director del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello, Gabriel León. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buenos Bienvenido, días. Buen Gracias día. por la invitación. Bueno, escuchaste la conversación con Héctor. Hay un rechazo categórico de esta pareja de papás a vacunar a sus hijos y ponen como principal argumento el veneno, dice él, que contienen las vacunas en Chile, el negocio de las transnacionales y etcétera. La verdad es que esos argumentos son parte de la historia de las vacunas. Las vacunas nacen en 1800 en Inglaterra con Edward Jenner, y con las vacunas nace el movimiento antivacunas. Y originalmente la gente ponía como argumento, por ejemplo, que el hombre no podía intervenir con la voluntad de Dios. Si Dios decidía mandarnos una plaga, bueno, había que bancársela, y por tanto las vacunas no podían ser usadas. Y otro grupo de personas argumentaba que las vacunas eran peligrosas porque se obtenían de vacas, literalmente, de ahí viene el nombre, de hecho. Y por lo tanto, la teoría era que te podían salir vacas por distintas partes del cuerpo, o tú te podías convertir en vaca. Y la gente creía eso en 1800. Por lo tanto, no es un movimiento que sea nuevo, es un movimiento muy antiguo. De hecho, de Inglaterra viajó gente en 1800 a Estados Unidos a promover esta idea. Cuando aparece la vacuna de la viruela, rápidamente se expande por Europa. España la manda a Sudamérica, a sus colonias en América. Y finalmente la viruela es erradicada del mundo. En 1980 la OMS declara la viruela erradicada. Ya nadie se puede enfermar de viruela porque no existe. Y por lo tanto poner en duda, por ejemplo, la eficacia de las vacunas. Miren datos estadísticos de cómo han evolucionado los contagios por enfermedades infecciosas a partir de la introducción de las vacunas. Y es notable la disminución tanto en contagios como en morbilidad. Entonces, no hay forma científica de poner en duda la eficacia de las vacunas. Sin embargo, este movimiento antivacunas que corre en paralelo con las vacunas es muy antiguo y resurge lamentablemente después de la segunda mitad de la década de los 90, cuando en Inglaterra un médico que se llama Andrew Wakefield publica un artículo fabricado, fraudulento, donde muestra que las vacunas producen una enfermedad nueva que él bautiza como enterocolitis autística. Y a partir de ese momento nace este mito urbano de que las vacunas producen autismo. Y fue un periodista del diario The Times que investigó a este médico, se dio cuenta que él fabricó el estudio porque quería vender una vacuna nueva, 3 víricas, y para poder hacer eso tenía que desacreditar a la vacuna anterior. Él y su esposa habían fundado una compañía farmacéutica para fabricar esta vacuna nueva. Además fabricaron la evidencia que permitía eliminar a la vacuna que existía anteriormente. Este médico fue investigado, su licencia de médico le fue quitada y él se arrancó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos él se introdujo en estos movimientos de pseudomedicina, fue recibido casi como un
un gran científico allá, Ujú. y este movimiento en Estados Unidos prendió de nuevo. Ahora, decía Héctor Higueras recién en la conversación que tuvimos desde el sur del país, decía varias cosas. Decía, por ejemplo, que él desde los 18 años que viene averiguando de este tema y que tiene fuentes muy concretas y muy buenas fuentes y que además tiene estudios. Sí. Y menciona al tiro la web, Sí. porque en rigor su investigación está En la web. en internet. Sí. Hoy en día cuando la gente dice... Pero señala, perdona, hasta Sí. un estudio de Harvard Sí, y sí, algunas sí. cosas ahí. A mí me encantaría que él pudiera mandarnos el estudio de Harvard. ¿Ya? Yo no he visto ningún estudio de ninguna universidad seria al respecto que diga que las vacunas son peligrosas. Ni uno. En Internet hay de todo, evidentemente. Y eso tiene que ver un poco con el paradigma de la información que tenemos hoy en día, que es muy distinto al que había hace 40 años atrás. Hoy en día cualquier persona puede ir a Internet y encontrar evidencia para lo que sea. Desde que existe el Yeti hasta que las vacunas producen autismo, por ejemplo, o muerte. De hecho, solo un dato, cuando uno va al médico, cuando alguien va al médico y le diagnostican una enfermedad algo compleja, el doctor lo primero que te pide es por favor No busque. no busque. De hecho, los médicos hoy en día tienen problemas con los pacientes Google. Pacientes, por ejemplo, hombres que llegan y dicen, doctor, creo que tengo cáncer al útero. Oiga, usted es hombre, ni siquiera tiene útero, puede tener cáncer, pero es que los síntomas coinciden. Bueno, pasa mucho. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un montón de información, pero la gente tiene pocas herramientas para evaluar esa información. Y hoy en día lo más importante es eso, el pensamiento crítico con respecto a la información que uno recibe, hoy día es nulo. Y por lo tanto la gente recibe un montón de información que no puede analizar críticamente porque no tiene las herramientas para hacerlo y por lo tanto termina creyendo este tipo de cosas. Eso no las puede contrastar. No. No las puede contrastar, pero tampoco toma en cuenta, porque ya tiene toda esa información acumulada, opiniones como las que decía yo de Fernando Muñoz del Ministerio de Salud, el jefe del Departamento de Inmunizaciones, que dice que en el programa de inmunización en Chile hay solo una que contiene eventualmente las trazas del timerosal y todas las demás son libres. Exactamente, la pentavalente tiene trazas de timerosal. El timerosal se empezó a usar en 1928. La pentavalente, que es la que se pone ¿a qué edad? Entre los 2 y 4 meses. Perfecto. Esa, la BCG, por ejemplo, esa no tiene timerosal. ¿Qué es la que se está negando a esta familia? Que es la primera que se negaron. Ahora, el niño tiene 4 meses, así que hay varias vacunas que se ha perdido. Ya. Ojo, que estas enfermedades no están erradicadas de Chile. Eventualmente podría haber un brote y son mortales en niños pequeños. O sea, eventualmente, acá lo más curioso de todo es que los padres están negando vacunar a su hijo por los supuestos efectos nocivos no demostrados de las vacunas, pero no tienen ningún problema en exponerlos a los efectos conocidos y posiblemente mortales de la enfermedad. Entonces, es una lógica bastante extraña, que además va alineada con teorías de conspiración. Esto de que las transnacionales, poco menos que inventan las vacunas. También, ¿no? Entonces, es una mezcla de cosas bien curiosa. De hecho, él cita como fuente a un periódico que se llama El Guardián de la Salud. El Guardián de la Salud es un pasquín que de salud no tiene nada. O sea, es un pasquín que promueve, por ejemplo, que el SIDA que los estaban asesorando. Que el SIDA no existe, que las vacunas son un invento, que las enfermedades... O sea, que alguien quiera informarse sobre su salud leyendo El Guardián de la Salud es un error enorme. Y ese tipo de publicaciones, por ejemplo, nadie las controla. Nadie controla cuando Salfate aparece en televisión contando las mismas teorías de conspiración. El discurso que acabamos de escuchar es el típico discurso conspirativo que uno escucha en televisión. Y hoy en día vale la pena preguntarse cuál ha sido el rol de algunos medios de comunicación en fomentar este tipo de historias. Porque cuando tú no le das a la gente las herramientas para analizar la información, tienes que ser muy responsable con el tipo de información que empiezas a diseminar. Ahora, y ahí hay un grave problema. Ahora, si uno pone las cosas sobre la mesa, cuando el Ministerio de Salud, en este caso la Justicia, determina que un niño se vacune, hay un interés que no es solo de esa familia. Por supuesto. ¿No? Hay un interés que es también de salud pública. Por supuesto. Y te traigo a colación el caso del año pasado en Disney, en Estados Unidos, el brote de sarampión, lo que significó para el país, lo que significó para el parque, lo que significó para la economía, incluso de una región en Estados Unidos. ¿Hay un tema de salud pública de por medio aquí? Por supuesto, y quiero ser súper claro. No vacunar no es una decisión personal. Y eso es importante que la gente lo entienda. Hay un concepto en epidemiología que es clave, que se llama inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, y que consiste en que en una población la gente que está vacunada impide que un brote epidémico se disemine. Y eso quiere decir que a medida que... Y eso explica, por ejemplo, por qué hay gente que no está vacunada no se enferma, porque no tiene de dónde contagiarse, porque todo el resto del mundo está vacunado. Pero si más gente deja de vacunarse, se producen forados en esta comunidad, y si llega alguien de afuera con la enfermedad, esa enfermedad se puede diseminar. Y eso fue lo que pasó en Disney. Como un dato anecdótico, hay regiones de California, en Silicon Valley, que tienen tasas de vacunación más bajas que en África. O sea, gente que tiene mucha plata, pero que decide no vacunarse. Y fue ahí donde apareció este brote epidémico, y en Estados Unidos el CDC hizo un control, y la mayor parte de la gente contagiada no estaba vacunada. Y no estaba vacunada por una cosa de convicción. Ellos creían que las vacunas no servían. ¿Por qué? Porque hoy en día, como está todo el mundo vacunado, estos brotes epidémicos son muy raros y uno dice, bueno, ¿para qué me vacuno entonces? Bueno, por eso. Cuando la gente se deja vacunar, aparecen los brotes epidémicos. Recordemos que la única enfermedad erradicada
es la viruela, pero todo el resto podría aparecer si es que importamos un caso. Y si la gente deja de vacunarse... Incluido la tuberculosis, perdón, incluyendo, que es este caso, incluyendo la tuberculosis, incluyendo la rubiola, incluyendo además el sarampión. un niño que tiene coqueluche. Es un niño que ya tuvo tosferina o pertussis, que es una de las vacunas que le faltó, que se pone entre los 2 y los 4 meses. Entonces, ¿para qué poner en riesgo a la población del país? Ese es el punto. Acá no se trata solo del niño. Se trata de que este tipo de conductas ponen en riesgo la salud de toda la población. No es solo una cosa personal. Ahora estamos conversando con el director del Centro para Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello, bioquímico, doctor en biología celular y molecular, Gabriel León. A partir de este caso de esta pareja de Osorno, reiteramos que rechaza acatar un fallo de la Corte Suprema que los obliga a vacunar a su hijo de 4 meses. Ahora, tú ya nos contabas algo de la historia, ¿no? Como que esto se remonta, aparecen las vacunas y aparecen los movimientos antivacunas. Así es la historia del mundo, ¿no? Pero en Chile, particularmente, el sistema de vacunación ¿es lo mejor que tenemos según lo que se ha demostrado hasta acá? Sí. De hecho, Chile fue pionero. Si tú miras la historia de la vacunación en Chile, Chile fue pionero desde el siglo XVIII en esto. En 1765 hubo un brote de viruela y un fray que se llama Pedro Manuel Chaparro variolizó a la gente, que era la técnica que había antes de la vacunación, y salvó a un montón de gente de morir en una epidemia muy fuerte que hubo de viruela. La vacuna de la viruela llega a Chile en 1803, importada desde Uruguay gracias a un barco mercante que venía de Portugal con esclavos. Y en Chile se empezó a vacunar y se radicó. El primer país de América Latina que radicó la viruela fue Chile. El primer país de América Latina que radicó la polio fue Chile. Tenemos un sistema de vacunación que es tremendamente sólido. Entonces, no tenemos un sistema débil o un sistema en el que uno pueda desconfiar. Funciona extremadamente bien. Y históricamente ha funcionado muy bien. Y si uno mira los datos de los últimos años, es preocupante ver que las tasas de cobertura han ido bajando. Y eso es porque esta moda fue importada desde Estados Unidos, fue importada desde Europa, fue traída por gente que empezó a leer esta información de dudosas fuentes, ¿cierto?, en Internet, y finalmente se instaló. Y hoy en día hay grupos de gente que se juntan, se ponen de acuerdo, no vacunan a los hijos, se dan consejos entre ellos, falsifican los carnets de vacunación, impiden los controles, elevan recursos. Entonces, finalmente, tenemos un problema que se está incubando y que puede ser súper grave a futuro. Ahora, cualquiera podría decir, Gabriel, que traslademos entonces el peso de la prueba. Yo soy un papá que no quiere vacunar a su hijo, porque yo he visto todos estos estudios, lo que hemos escuchado. Entonces, que el sistema me demuestre a mí lo contrario. Exactamente. Basta con que el sistema diga, están estas cifras, el Ministerio de Salud dijo que el año pasado se habían producido 4 casos parecidos a este de papás que se habían negado. ¿El sistema puede por sí solo demostrar que lo que dice esta gente no está correcto? A ver, en estricto rigor no existe ni una sola tecnología humana que sea 100% segura. Lo sabemos, por todo el año se caen aviones, la gente se muere en choques de autos, etcétera. Pero hay cosas más seguras que otras, o cosas más riesgosas que otras. Si tú un día te levantas en la mañana, tomas a tu hijo, le das desayuno, lo subes a un auto y lo llevas a vacunar, ese día, estadísticamente hablando, la cosa más peligrosa que le has hecho a tu hijo es meterle un auto, seguido por darle desayuno. Claro, porque aquí me preguntan en Twitter, por ejemplo, Roosevelt Gutiérrez me dice, ¿se puede asegurar que las vacunas son 100% inocuas? No, tú no puedes asegurar que nada es 100% inocuo, ojo con eso. Y que tampoco tienen efectos secundarios tampoco. Hay efectos secundarios, de hecho los conocemos. En el caso de la pertussis, de vacuna con pertussis, 1 de cada 16.000 niños puede sufrir fiebre alta. Ese es el riesgo. ¿Versus cuál otro? No vacunarse y morirse. Entonces, tú como papá tienes los dos riesgos en la mano. Si vacuno a mi hijo, existe una pequeña posibilidad que le dé fiebre alta. Si no lo vacuno, se puede morir. Ese es el riesgo real que existe. Eso es lo que uno debe garantizar. Se han hecho estudios, por ejemplo, cuando se empezó a cuestionar el papel del timerosal en las vacunas, varios países decidieron retirarlo. Eso fue al principio, el año 97. Y se han hecho estudios retrospectivos para evaluar, por ejemplo, como el vínculo era timerosal-autismo, para evaluar cómo cambiaron las tasas de autismo a partir de la retirada del timerosal. Si la hipótesis era correcta, es decir, timerosal causa autismo, entonces si uno retira el timerosal, las tasas de autismo deberían bajar. Exacto. Bueno, todos los estudios retrospectivos hechos en Estados Unidos, en Dinamarca, en Japón, en Suiza, han mostrado que la tasa de autismo no cambió. ¿Ya? Tú eliminaste al supuesto enemigo y la tasa de autismo siguió tal cual. Quedémonos en ese enemigo un poco, porque el timerosal aparece como el gran responsable de este movimiento antivacuna. Lo escuchábamos en Héctor recién. ¿Qué es el timerosal? El timerosal es un preservante que contiene mercurio, no es mercurio puro, contiene mercurio, y se empezó a usar en 1927 después de que en Australia, producto de la vacunación de un frasco multidosis, murieron 11 niños infectados con estafilococo. Y ahí se dieron cuenta que en realidad faltaba un preservante en las vacunas para evitar que se contaminaran con bacterias. A partir de ese momento se empezó a usar, y el año 97, en Estados Unidos, la FDA hizo un catastro de todos los compuestos que contenían mercurio que se usaban en Estados Unidos. Y ahí apareció el timerosal. Y se dieron cuenta que ahí no había estándares sobre uso de dosis seguras. Y como no había datos, decidieron levantar una especie de moratoria y decir, ojo, esto hay que estudiarlo porque lo usamos pero nunca lo estudiamos. Y en ese momento un grupo de padres de hijos con autismo
tomó esta evidencia y dijo, este es el causante porque los síntomas de intoxicación con mercurio son los mismos síntomas que el autismo. Perfecto. Entonces dijeron, tenemos acá una coincidencia y lo hacemos. Ahora, si tú miras los síntomas de la intoxicación con mercurio, no se parecen para nada a los síntomas del autismo. Para nada, ¿ya? Por tanto, y de hecho esta hipótesis fue levantada por un grupo de padres, no por científicos, ¿ya? Y nunca la han demostrado, por cierto. Y de ahí viene esta historia que vincula al timerosal con el autismo. Es sencillamente una idea que se le ocurrió a un grupo de padres porque según ellos había una coincidencia entre los síntomas que se producían. Sin embargo, la FDA realizó estos estudios y finalmente se demostró que el timerosal, a partir de estos estudios retrospectivos que te contaba, se elimina, no cambia la tasa de autismo y por lo tanto dice, ok, ¿sabes qué? Este no es el responsable. Pero eso, sin embargo, no fue suficiente para convencer a la gente porque esta primera idea de que producía autismo porque los síntomas eran similares se mantuvo en el tiempo. Y esa fue una de las ideas que nosotros importamos, ¿ya? Y la moda antivacunas descansa mucho en eso, ¿ya? Entonces, la evidencia científica acá no es tomada en cuenta, que es masiva, ¿ya? De hecho, si uno va al sitio de la OMS, dice, se ha estudiado el timerosal, su posible relación de causalidad con el autismo o con alguna enfermedad neurológica y se ha descartado, ¿ya? De todas maneras, varios países retiraron el timerosal para evitar justamente esto, que la gente se negara. No se dio el resultado. Y aún así no se dio el resultado. Y aún así no se dio el resultado porque la gente sigue insistiendo que las vacunas son tóxicas. Ahora quería volver un poco a un ejemplo que tú mismo me pusiste. Tú me dijiste lo de Silicon Valley, que esta gente decía, si no nos vacunamos no va a pasar nada, pero no les pasaba nada porque en rigor todo el resto estaba vacunado. Entonces podríamos extrapolarlo al caso del niño de Osorno. Si él no se vacuna, pero todo el resto está vacunado, los papás podrían decir no le va a pasar nada. Es que esa hipótesis depende de que no llegue nadie a Chile que pueda ser portador de la enfermedad. Y eso tú no lo puedes controlar. Hoy en día una persona puede tomar un avión y viajar de Europa a Chile en 14 horas, traerse un virus mortal dentro. Y la propagación de enfermedades hoy en día es un tema súper preocupante porque cada día es más fácil moverse. Y las personas cuando se infectan de una enfermedad no producen síntomas hasta varios días después. Y por lo tanto tú puedes importar casos casi de cualquier enfermedad sin darte cuenta. Y por lo tanto, tú tienes que estar preparado y para eso hay que mantener a la población vacunada. No existe otra solución, ¿ya? Y esto no es un negocio de las transnacionales, se trata de la salud de la gente. Efectivamente, las vacunas alguien las vende y alguien las fabrica. Por cierto. ¿Ya? Pero la gente tiene teléfono celular y también lo hacen las transnacionales y nadie se queja por eso. Son herramientas que nosotros... Y eso también lo por supuesto, hay alguien que los cultiva y usa tractores que también los venden las transnacionales. Entonces, el problema en real no es ese, ¿ya? Acá el problema real estamos hablando de gente que si se le echa a perder el auto, lo manda al mecánico. Pero la salud de los hijos la pone en manos de YouTube, de lo que leyó en un blog. A mí eso me parece irresponsable. ¿Cómo se llamaba este periódico que mencionaste? El Guardián de la Salud. El Guardián de la Salud. O ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué si uno lleva el celular al servicio técnico o el auto al mecánico, por qué no llevar el hijo al médico? ¿Por qué el estándar de preocupación por los hijos es la web? Es lo que leí en el diario. Ahora de las cifras que hablábamos, que decía el Ministerio de Salud que el año pasado se produjeron 4 casos de estos papás que se negaron a que se vacunara a sus hijos. Estamos hablando de una cifra baja todavía, ¿no? Sí, es bajo. Pero ojo, que eso es solamente la punta del iceberg. Solo crece. Hay grupos, como te contaba, hay grupos de gente organizados que se pasan datos y se refuerzan entre ellos la conducta. Y eso en algún momento va a ser mucho más visible. Hoy en día empiezan a aparecer casos cuando en el colegio lo piden, cuando el hospital se da cuenta, ¿cierto? En este caso fue el hospital base el que detectó el caso y fue la Corte Suprema, ¿ya? Porque en Chile la vacunación es obligatoria por ley. El decreto exento número 6 del año 2010 establece que el Ministerio de Salud es el encargado de velar por eso. ¿Mencionaba él de la Ley de Derecho y Deber de los Pacientes? El Ministerio de Salud, el decreto exento del 2010 está por sobre eso. Y eso establece que el Ministerio de Salud es el responsable de garantizar la vacunación obligatoria para las enfermedades que están en el Plan Nacional de Inmunización. Perfecto. Es Gabriel León, el director del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello, bioquímico, doctor en biología celular y molecular, con nosotros aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación. Y ya es hora de revisar las noticias, la síntesis informativa del diario de Cooperativa, en la voz de Leila Zapata. ¿Cómo estás, Leila? Buen día. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Sí, vamos de inmediato hasta noticias relacionadas con la renuncia de Pablo Longueira. Hay reacción desde el gobierno. Habló el ministro del Interior, Jorge Burgos. Cassandra Wiedemann nos cuenta a esta hora. ¿Qué tal, Cassandra? Buenos días.